Capítulo 32. Entretanto, el pueblo llegó a ver que Moisés se tardaba mucho en bajar de la montaña. De modo que se congregó el pueblo en torno de Aarón y le dijeron: «Levántate, haznos un Dios que vaya delante de nosotros, porque en cuanto a este Moisés, el hombre que nos hizo subir de la tierra de Egipto, ciertamente no sabemos qué le habrá pasado». Ante esto, les dijo Aarón: «Arranquen los aretes de oro que hay en las orejas de sus esposas, de sus hijos y de sus hijas, y tráiganmelos». Y todo el pueblo se puso a arrancar los aretes de oro que estaban en sus orejas y a traérselos a Aarón. Entonces él tomó el oro de manos de ellos y lo formó con un buril y procedió a hacer de él una estatua fundida de un becerro. Y empezaron a decir: «Este es tu Dios, oh Israel, que te hizo subir de la tierra de Egipto». Cuando Aarón llegó a ver esto, se puso a edificar un altar delante de él. Por fin clamó Aarón y dijo: «Mañana hay fiesta a Jehová». Así es que al día siguiente se levantaron temprano y empezaron a ofrecer ofrendas quemadas y a presentar sacrificios de comunión. Después de eso, se sentó el pueblo a comer y beber. Entonces se levantaron para divertirse. Jehová ahora le dijo a Moisés: «Ve, desciende, porque tu pueblo que hiciste subir de la tierra de Egipto ha actuado ruinosamente. Se han desviado apresuradamente del camino en que les he mandado ir. Se han hecho una estatua fundida de un becerro y siguen inclinándose ante ella y haciéndole sacrificios y diciendo: «Este es tu Dios, oh Israel, que te hizo subir de la tierra de Egipto». Y siguió Jehová diciéndole a Moisés: «He mirado a este pueblo, y he aquí que es un pueblo de dura cerviz. Así que ahora déjame, para que se encienda mi cólera contra ellos y los extermine, y déjame hacer de ti una nación grande». Y procedió Moisés a ablandar el rostro de Jehová su Dios, y a decir: «¿Por qué, oh Jehová, debe encenderse tu cólera contra tu pueblo, a quien sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué deben decir los egipcios: con mala intención los sacó para matarlos entre las montañas y para exterminarlos de la superficie del suelo? Vuélvete de tu cólera ardiente y siente pesar a causa del mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a quienes juraste por ti mismo, por cuanto les dijiste: multiplicaré su descendencia como las estrellas de los cielos, y toda esta tierra que he designado se la daré a su descendencia, para que verdaderamente tomen posesión de ella hasta tiempo indefinido». Y empezó Jehová a sentir pesar debido al mal de que había hablado hacerle a su pueblo. Después de eso, se volvió Moisés y bajó de la montaña con las 2 tablas del testimonio en su mano, tablas en que estaba escrito por ambos lados. Por este lado y por el otro estaban escritas. Y las tablas eran la obra de Dios, y la escritura era la escritura de Dios grabada sobre las tablas. Y Josué empezó a oír el ruido del pueblo a causa de su gritería, y procedió a decirle a Moisés: «Hay ruido de batalla en el campamento». Pero él dijo: «No es sonido del cantar por poderosa hazaña, y no es sonido del cantar de derrota. Es sonido de otro cantar el que estoy oyendo». Aconteció pues que tan pronto como se acercó al campamento y pudo ver el becerro y las danzas, empezó a encenderse la cólera de Moisés, y al instante arrojó las tablas de sus manos y las hizo añicos al pie de la montaña. Entonces tomó el becerro que habían hecho y lo quemó con fuego y lo machacó hasta hacerlo fino, después de lo cual lo esparció sobre la superficie de las aguas
e hizo que lo bebiesen los hijos de Israel. Después de eso, Moisés le dijo a Aarón: ¿Qué te hizo este pueblo para que hayas traído sobre él un pecado grande? A lo cual dijo Aarón: No se encienda la cólera de mi señor. Tú mismo conoces bien al pueblo, que es inclinado al mal. Así es que me dijeron: Haznos un Dios que vaya delante de nosotros, porque en cuanto a este Moisés, el hombre que nos hizo subir de la tierra de Egipto, ciertamente no sabemos qué le habrá pasado. Por lo tanto les dije: ¿Quiénes tienen oro? Tienen que arrancárselo para que me lo den. Y procedí a arrojarlo al fuego, y salió este becerro. Y llegó a ver Moisés que el pueblo andaba desenfrenado, porque Aarón los había dejado desenfrenarse para ignominia entre sus contrarios. Entonces Moisés tomó su puesto en la puerta del campamento y dijo: ¿Quién está de parte de Jehová? A mí. Y todos los hijos de Leví empezaron a reunirse a él. Ahora les dijo: Esto es lo que ha dicho Jehová, el Dios de Israel: Ponga cada uno de ustedes su espada sobre su lado. Pasen y vuelvan de puerta en puerta en el campamento, y mate cada uno a su hermano, y cada uno a su prójimo, y cada uno a su conocido íntimo. Y los hijos de Leví procedieron a hacer como había dicho Moisés. De modo que cayeron del pueblo en aquel día unos 3000 hombres. Y Moisés pasó a decir: Llenen hoy su mano de poder para Jehová, porque cada uno de ustedes está contra su propio hijo y contra su propio hermano, y para que él les otorgue a ustedes una bendición hoy. Y aconteció al mismo día siguiente que Moisés procedió a decirle al pueblo: Ustedes han pecado con un gran pecado, y ahora yo subiré a Jehová. Quizás pueda hacer enmienda por el pecado de ustedes. De modo que Moisés se volvió a Jehová y dijo: pero este pueblo ha pecado con un gran pecado, por cuanto se hicieron un dios de oro. Pero ahora, si perdonas su pecado, y si no, bórrame por favor de tu libro que has escrito. Sin embargo, Jehová le dijo a Moisés: Al que haya pecado contra mí, lo borraré de mi libro. Y ahora, ven, conduce al pueblo al lugar de que te he hablado. Mira, mi ángel irá delante de ti, y en el día de traer yo castigo, ciertamente traeré castigo sobre ellos por su pecado. Y empezó Jehová a plagar al pueblo, porque habían hecho el becerro que Aarón había hecho. Ciertamente traeré castigo sobre ellos por su pecado. Y empezó Jehová a plagar al pueblo, porque habían hecho el becerro que Aarón había hecho. Capítulo 33. Y Jehová le dijo además a Moisés: Ve, sube de aquí, tú y el pueblo que hiciste subir de la tierra de Egipto, a la tierra acerca de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: A tu descendencia se la daré. Y ciertamente enviaré un ángel delante de ti, y expulsaré a los cananeos, los amorreos, y los hititas y los pereceos, los heveos y los jebuseos, a una tierra que mana leche y miel. Pues yo no subiré en medio de ti, porque eres un pueblo de dura cerviz, para no exterminarte en el camino. Cuando el pueblo llegó a oír esta palabra mala, se dio al duelo, y ninguno de ellos se puso sus adornos. Y Jehová pasó a decirle a Moisés: Di a los hijos de Israel: Son ustedes un pueblo de dura cerviz. En un momento podría yo subir en medio de ti
y ciertamente exterminarte. Ahora pues, baja tus adornos de sobre ti, puesto que quiero saber lo que voy a hacerte. Y los hijos de Israel fueron despojándose de sus adornos desde el monte de Horeb en adelante. En cuanto a Moisés, él procedió a quitar su tienda y la asentó fuera del campamento, lejos del campamento, y la llamó tienda de reunión. Y sucedía que todo el que quería inquirir de Jehová salía a la tienda de reunión, que estaba fuera del campamento. Y sucedía que tan pronto como salía Moisés a la tienda, se levantaba todo el pueblo, y se estacionaba cada uno a la entrada de su propia tienda, y miraba con fijeza tras Moisés hasta que entraba en la tienda. Sucedía también que tan pronto como había entrado Moisés en la tienda, bajaba la columna de nube, y se situaba a la entrada de la tienda, y él hablaba con Moisés. Y todo el pueblo veía la columna de nube situada a la entrada de la tienda, y se levantaba todo el pueblo, y se inclinaba cada uno a la entrada de su propia tienda. Y Jehová le hablaba a Moisés cara a cara, tal como le hablaría un hombre a su prójimo. Cuando volvía al campamento, su ministro Josué, el hijo de Nun, como servidor, no se retiraba de en medio de la tienda. Ahora Moisés le dijo a Jehová: Mira, tú me estás diciendo, haz subir a este pueblo, pero tú mismo no me has dejado saber a quién enviarás conmigo. Además, tú mismo has dicho, de veras que te conozco por nombre, y además has hallado favor a mis ojos. Y ahora, por favor, si he hallado favor a tus ojos, hazme conocer, por favor, tus caminos, para que te conozca, a fin de que halle favor a tus ojos. Y considera que esta nación es tu pueblo. De modo que dijo él: Mi propia persona te acompañará, y ciertamente te daré descanso. Ante esto, le dijo él: Si tu propia persona no está acompañándonos, no nos hagas subir de aquí. ¿Y mediante qué entonces se conocerá que he hallado favor a tus ojos, yo y tu pueblo? ¿No será mediante el ir tú con nosotros, por cuanto a mí y a tu pueblo se nos ha hecho distintos de todo otro pueblo que está sobre la superficie del suelo? Y pasó Jehová a decirle a Moisés: Esta cosa también, de la cual has hablado, haré, porque has hallado favor a mis ojos, y te conozco por nombre. A lo cual dijo él: Hazme ver, por favor, tu gloria. Pero él dijo: Yo mismo haré que toda mi bondad pase delante de tu rostro, y ciertamente declararé el nombre de Jehová delante de ti, y ciertamente favoreceré al que favorezca, y ciertamente mostraré misericordia al que le muestre misericordia. Y añadió: No puedes ver mi rostro, porque ningún hombre puede verme y sin embargo vivir. Y dijo además Jehová: Aquí hay un lugar conmigo, y tienes que estacionarte sobre la roca. Y tiene que suceder que mientras va pasando mi gloria, tengo que colocarte en un hoyo en la roca, y tengo que poner la palma de mi mano sobre ti como pantalla hasta que haya pasado. Después de eso, tengo que quitar la palma de mi mano, y realmente verás mi espalda, pero mi rostro no se podrá ver. Hasta que haya pasado. Después de eso, tengo que quitar la palma de mi mano, y realmente verás mi espalda, pero mi rostro no se podrá ver. Capítulo 34. Entonces Jehová le dijo a Moisés: Tállate 2 tablas de piedra como las primeras,
y tengo que escribir sobre las tablas las palabras que se hallaban en las primeras tablas que hiciste añicos. Y alístate para la mañana, puesto que tendrás que subir por la mañana al monte Sinaí y estacionarte allí junto a mí en la cima de la montaña. Pero nadie podrá subir contigo, y también que no se vea ningún otro en toda la montaña. Además de eso, ningún rebaño ni vacada debe estar paciendo enfrente de esa montaña. Por consiguiente, Moisés talló 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó muy de mañana, y se puso a subir al monte Sinaí, tal como le había mandado Jehová. Y llevaba las 2 tablas de piedra en su mano. Y procedió Jehová a bajar en la nube, y a estacionarse con él allí, y a declarar el nombre de Jehová. Y Jehová fue pasando delante de su rostro, y declarando: Jehová, Jehová, un Dios misericordioso y benévolo, tardo para la cólera y abundante en bondad amorosa y verdad, que conserva bondad amorosa para miles, que perdona error y transgresión y pecado, pero de ninguna manera dará exención de castigo, que hace venir el castigo por el error de padres sobre hijos y sobre nietos, sobre la 3ª generación y sobre la 4ª generación. Enseguida se apresuró Moisés a inclinarse a tierra y a postrarse. Entonces dijo: Si pues he hallado favor a tus ojos, oh Jehová, que Jehová, por favor, vaya en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y tendrás que perdonar nuestro error y nuestro pecado, y tienes que tomarnos por posesión tuya. A su vez dijo él: Mira que estoy celebrando un pacto. Delante de todo tu pueblo haré cosas maravillosas que nunca han sido creadas en toda la tierra o entre todas las naciones. Y toda la gente en medio de quienes estás realmente verá la obra de Jehová, porque es cosa inspiradora de temor la que estoy haciendo contigo. En cuanto a ti, guarda lo que te estoy mandando hoy. Aquí estoy expulsando de delante de ti a los amorreos y a los cananeos, y a los hititas y a los pereceos, y a los heveos y a los jebuseos. Cuídate, para que no celebres un pacto con los habitantes de la tierra a la cual vas, por temor de que resulte ser un lazo en medio de ti. Pero los altares de ellos, ustedes los han de demoler, y sus columnas sagradas las han de hacer añicos, y sus postes sagrados los han de cortar. Pues no debes postrarte ante otro Dios, porque Jehová, cuyo nombre es celoso, Él es un Dios celoso. Por temor de que celebres un pacto con los habitantes de la tierra, puesto que ellos ciertamente tendrán ayuntamiento inmoral con sus dioses, y les harán sacrificios a sus dioses. Y alguien de seguro te invitará, y seguramente comerás parte de su sacrificio. Entonces tendrás que tomar algunas de sus hijas para tus hijos, y sus hijas de seguro tendrán ayuntamiento inmoral con sus dioses, y harán que tus hijos tengan ayuntamiento inmoral con los dioses de ellas. No debes hacerte dioses ídolos de metal fundido. La fiesta de tortas no fermentadas la has de guardar. Comerás tortas no fermentadas, tal como te he mandado, 7 días al tiempo señalado en el mes de Abib, porque fue en el mes de Abib que saliste de Egipto. Todo lo que primero abre la matriz es mío, y en cuanto a todo tu ganado, el primerizo macho de toro y de oveja, y el primerizo de asno lo has de redimir con una oveja. Pero si no lo redimes, entonces tienes que quebrarle la cerviz. Todo primogénito de tus hijos lo has de redimir,
y no deben ellos presentarse delante de mí con las manos vacías. 6 días has de trabajar, pero en el 7º día guardarás sábado. En el tiempo de arar y en la cosecha guardarás sábado. Y llevarás a cabo tu fiesta de las semanas con los primeros frutos maduros de la siega del trigo, y la fiesta de la recolección al término del año. 3 veces en el año todo varón tuyo ha de presentarse delante del Señor verdadero, Jehová, el Dios de Israel. Pues expulsaré las naciones de delante de ti, y ciertamente haré espacioso tu territorio, y nadie deseará tu tierra mientras estés subiendo para ver el rostro de Jehová tu Dios 3 veces en el año. No debes degollar junto con lo leudado la sangre de mi sacrificio, y el sacrificio de la fiesta de la Pascua no debería permanecer toda la noche hasta la mañana. Lo mejor de los primeros frutos maduros de tu terreno lo has de traer a la casa de Jehová tu Dios. No debes cocer el cabrito en la leche de su madre. Y Jehová pasó a decirle a Moisés: escríbete estas palabras, porque es en conformidad con estas palabras que de veras celebro yo un pacto contigo y con Israel. Y continuó él allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan y no bebió agua. Y él procedió a escribir sobre las tablas las palabras del pacto, las 10 palabras. Ahora bien, aconteció que cuando Moisés bajó del monte Sinaí, las 2 tablas del testimonio estaban en la mano de Moisés cuando bajó de la montaña. Y Moisés no sabía que la tez de su rostro emitía rayos a causa de haber hablado con él. Cuando Aarón y todos los hijos de Israel llegaron a ver a Moisés, pues, mire, la tez de su rostro emitía rayos, y les dio miedo acercarse a él. Y procedió Moisés a llamarlos. De modo que Aarón y todos los principales entre la asamblea se volvieron a él. Y Moisés empezó a hablarles. Por primera vez después de eso se le acercaron todos los hijos de Israel, y él se puso a mandarles todo lo que Jehová había hablado con él en el monte Sinaí. Cuando acababa Moisés de hablar con ellos, se ponía un velo sobre el rostro, pero cuando entraba Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Y salía y hablaba a los hijos de Israel lo que se le mandaba. Y los hijos de Israel vieron el rostro de Moisés, que la tez del rostro de Moisés emitía rayos. Y Moisés volvió a ponerse el velo sobre el rostro hasta que entró a hablar con él. Vieron el rostro de Moisés, que la tez del rostro de Moisés emitía rayos. Y Moisés volvió a ponerse el velo sobre el rostro hasta que entró a hablar con él. Capítulo 35. Más tarde convocó Moisés a toda la asamblea de los hijos de Israel y les dijo: estas son las palabras que Jehová ha mandado para que se pongan por obra. 6 días puede hacerse trabajo, pero el 7º día llegará a ser cosa santa para ustedes, un sábado de descanso completo a Jehová. Cualquiera que haga trabajo en él será muerto. No deben ustedes encender fuego en ninguna de sus moradas el día de sábado. Y Moisés siguió diciéndole a la entera asamblea de los hijos de Israel: esta es la palabra que ha mandado Jehová, diciendo: de entre ustedes mismos recojan una contribución para Jehová, que todo el de corazón dispuesto la traiga como contribución de Jehová, a saber, oro y plata y cobre, e hilo azul, y lana teñida de púrpura rojiza, y fibra escarlata de kermes, y lino fino, y pelo de cabra, y pieles de carnero teñidas de rojo, y pieles de foca, y madera de acacia, y aceite para el alumbrado,
y aceite balsámico para el aceite de la unción y para el incienso perfumado, y piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y que todos los de corazón sabio entre ustedes vengan y hagan todo cuanto ha mandado Jehová, a saber, el tabernáculo con su tienda y su cubierta, sus corchetes y sus marcos de entrepaños, sus barras, sus columnas y sus pedestales con encajaduras, el arca y sus varales, la cubierta y la cortina de la pantalla, la mesa y sus varales, y todos sus utensilios y el pan de la proposición, y el candelabro de la iluminación y sus utensilios, y sus lámparas, y el aceite para la iluminación, y el altar del incienso y sus varales, y el aceite de la unción y el incienso perfumado, y la pantalla de la entrada para la entrada del tabernáculo, el altar de la ofrenda quemada, y el enrejado de cobre que es para él, sus varales y todos sus utensilios, la palangana y su base, las colgaduras del patio, sus columnas y sus pedestales con encajaduras, y la pantalla de la puerta del patio, las estacas de tienda del tabernáculo, y las estacas de tienda del patio, y sus cuerdas, las prendas de vestir de obra tejida para desempeñar el ministerio en el santuario, las prendas de vestir santas para Aarón el sacerdote, y las prendas de vestir de sus hijos para que hagan trabajo de sacerdotes. Por consiguiente, toda la asamblea de los hijos de Israel salió de delante de Moisés. Entonces vinieron todo aquel cuyo corazón lo impelió, y trajeron todo aquel cuyo espíritu le incitó, la contribución de Jehová para la obra de la tienda de reunión, y para todo su servicio, y para las prendas de vestir santas. Y siguieron viniendo los hombres junto con las mujeres, todo el de corazón dispuesto. Trajeron prendedores y aretes y anillos, y adornos femeninos, toda clase de objetos de oro. Es decir, todo el que presentó la ofrenda mecida de oro a Jehová, y todos aquellos en cuyo poder se halló hilo azul, y lana teñida de púrpura rojiza, y fibra escarlata de kermes, y lino fino, y pelo de cabra, y pieles de carnero teñidas de rojo, y pieles de foca, los trajeron. Todos los que estaban contribuyendo la contribución de plata y cobre, trajeron la contribución de Jehová. Y todos aquellos en cuyo poder se halló madera de acacia para toda la obra del servicio, la trajeron. Y todas las mujeres que eran sabias de corazón, hilaron con sus manos, y siguieron trayendo como hilado el hilo azul, y la lana teñida de púrpura rojiza, la fibra escarlata de kermes, y el lino fino. Y todas las mujeres cuyo corazón las impelió con sabiduría, hilaron el pelo de cabra. Y los principales trajeron piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral, y el aceite balsámico, y el aceite para la iluminación, y para el aceite de la unción, y para el incienso perfumado. Todo hombre y mujer cuyo corazón los incitó a traer algo para toda la obra que Jehová había mandado hacer, por medio de Moisés, lo hicieron. Los hijos de Israel le trajeron una ofrenda voluntaria a Jehová. Entonces Moisés dijo a los hijos de Israel: Miren, Jehová ha llamado por nombre a Bezalel, el hijo de Uri, el hijo de Ur, de la tribu de Judá, y procedió a llenarlo del Espíritu de Dios en sabiduría, en entendimiento y en conocimiento, y en habilidad para toda clase de artesanía, y para diseñar medios útiles para trabajar en oro y plata y cobre, y en trabajo de piedras para engastarlas, y en trabajo de madera para hacer ingeniosos productos de toda clase. Y lo ha puesto en su corazón que él debe enseñar, él y Oholiab, el hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. Los ha llenado de sabiduría de corazón para hacer toda obra de artífice y bordador y de tejedor, en hilo azul y lana teñida de púrpura rojiza, en fibra escarlata de kermes y lino fino, y de obrero de telar, hombres que hacen toda clase de obra y que diseñan medios útiles. En hilo azul y lana teñida de púrpura rojiza, en fibra escarlata de kermes y lino fino, y de obrero de telar, hombres que hacen toda clase de obra
y que diseñan medios útiles. Capítulo 36. Y tiene que trabajar Bezalel, también Oholiab, y todo hombre de corazón sabio a quien Jehová ha dado sabiduría y entendimiento en estas cosas, para saber hacer toda la obra del servicio santo, conforme a todo lo que Jehová ha mandado. Y procedió Moisés a llamar a Bezalel y a Oholiab, y a todo hombre de corazón sabio en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría. Todo aquel cuyo corazón lo impelió a dirigirse a la obra para hacerla. Entonces ellos tomaron de delante de Moisés toda la contribución que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio santo, a fin de hacerla. Y en cuanto a estos, todavía le trajeron una ofrenda voluntaria mañana tras mañana. Y todos los sabios que estaban haciendo toda la obra santa empezaron a venir, un hombre tras otro, de su obra que estaban haciendo, y a decirle a Moisés: la gente está trayendo mucho más de lo que el servicio precisa para la obra que Jehová ha mandado hacer. De modo que Moisés mandó que hiciesen pasar por el campamento un anuncio diciendo: hombres y mujeres, no produzcan ya más material para la contribución santa. De ese modo, la gente fue restringida de traerlo, y el material resultó ser suficiente para toda la obra que había de hacerse, y más que suficiente. Y todos los de corazón sabio entre los que estaban haciendo el trabajo se pusieron a hacer el tabernáculo, las 10 telas para tienda de lino fino torcido, e hilo azul, y lana teñida de púrpura rojiza y fibra escarlata de kermes. Con querubines, obra de bordador, él los hizo. La longitud de cada tela para tienda era de 28 codos, y la anchura de cada tela para tienda de 4 codos. Había una sola medida para todas las telas para tienda. Entonces unió 5 telas para tienda una a otra, y las otras 5 telas para tienda las unió una a otra. Después hizo presillas de hilo azul en la orilla de la una tela para tienda en el extremo de unión. Hizo lo mismo en la orilla de la tela para tienda extrema en el otro lugar de unión. Hizo 50 presillas en la una tela para tienda, e hizo 50 presillas en la extremidad de la tela para tienda que estaba en el otro lugar de unión, estando contrapuestas las presillas una a otra. Finalmente hizo 50 corchetes de oro, y unió las telas para tienda una a otra por medio de los corchetes, de modo que llegó a ser un solo tabernáculo. Y pasó a hacer telas para tienda de pelo de cabra para la tienda sobre el tabernáculo. 11 telas para tienda fue lo que hizo. La longitud de cada tela para tienda era de 30 codos, y la anchura de cada tela para tienda de 4 codos. Había una sola medida para las 11 telas para tienda. Entonces unió 5 telas para tienda solas, y las otras 6 telas para tienda solas. Enseguida hizo 50 presillas en la orilla de la tela para tienda extrema en el lugar de unión, e hizo 50 presillas en la orilla de la otra tela para tienda que se unía a esta. Después hizo 50 corchetes de cobre para unir la tienda para que viniese a ser una sola pieza. Y procedió a hacer para la tienda una cubierta de pieles de carnero, teñidas de rojo, y una cubierta de pieles de foca por encima. Entonces hizo para el tabernáculo los marcos de entrepaños de madera de acacia, puestos de punta. De 10 codos era la longitud de un marco de entrepaños, y de codo y medio la anchura de cada marco de entrepaños. Cada marco de entrepaños tenía 2 espigas ajustadas la una a la otra. De esa manera hizo con todos los marcos de entrepaños del tabernáculo. De modo que hizo los marcos de entrepaños para el tabernáculo, 20 marcos de entrepaños para el lado hacia el Negueb al sur. E hizo 40 pedestales de plata con encajaduras para ir debajo de los 20 marcos de entrepaños. 2 pedestales con encajaduras debajo del un marco de entrepaños con sus 2 espigas, y 2 pedestales con encajaduras debajo del otro marco de entrepaños con sus 2 espigas. Y para el otro lado del tabernáculo, el lado del norte, hizo 20 marcos de entrepaños, y sus 40 pedestales de plata con encajaduras, 2 pedestales con encajaduras debajo del un marco de entrepaños,
y 2 pedestales con encajaduras debajo del otro marco de entrepaños. Y para las secciones traseras del tabernáculo hacia el oeste, hizo 6 marcos de entrepaños, e hizo 2 marcos de entrepaños como postes de esquina del tabernáculo en sus 2 secciones traseras. Y resultaron ser duplicados en la parte inferior, y juntos llegaron a ser gemelos hasta la parte superior de cada uno donde está el primer anillo. Eso es lo que hizo con ambos, con los 2 postes de esquina. De modo que ascendieron a 8 los marcos de entrepaños, y a 16 sus pedestales de plata con encajaduras, 2 pedestales con encajaduras al lado de 2 pedestales con encajaduras debajo de cada marco de entrepaños. Y prosiguió a hacer barras de madera de acacia, 5 para los marcos de entrepaños del un lado del tabernáculo, y 5 barras para los marcos de entrepaños del otro lado del tabernáculo, y 5 barras para los marcos de entrepaños del tabernáculo para las 2 secciones traseras hacia el oeste. Entonces hizo la barra de en medio para que corriese por el centro de los marcos de entrepaños desde un extremo hasta el otro. Y revistió los marcos de entrepaños de oro, e hizo sus anillos de oro como apoyos para las barras, y se puso a revestir las barras de oro. Y procedió a hacer una cortina de hilo azul, y lana teñida de púrpura rojiza, y fibra escarlata de kermes, y lino fino torcido. Con la obra de bordador la hizo con querubines. Entonces hizo para ella 4 columnas de acacia, y las revistió de oro, siendo de oro sus clavijas, y fundió para ellas 4 pedestales de plata con encajaduras. Y pasó a hacer para la entrada de la tienda una pantalla de hilo azul y lana teñida de púrpura rojiza y fibra escarlata de kermes y lino fino torcido, obra de tejedor, y sus 5 columnas y sus clavijas. Y revistió de oro sus partes superiores y sus conexiones, pero sus 5 pedestales con encajaduras eran de cobre. Y lino fino torcido, obra de tejedor, y sus 5 columnas y sus clavijas. Y revistió de oro sus partes superiores y sus conexiones, pero sus 5 pedestales con encajaduras eran de cobre. Capítulo 37. Ahora hizo Bezalel el arca de madera de acacia. De 2 codos y medio era su longitud, y de codo y medio su anchura, y de codo y medio su altura. Entonces la revistió de oro puro por dentro y por fuera, y le hizo un borde de oro en derredor. Después de eso le fundió 4 anillos de oro, para más arriba de sus 4 pies, con 2 anillos en un lado de ella, y 2 anillos en el otro lado de ella. Enseguida hizo varales de madera de acacia, y los revistió de oro. Entonces metió los varales por los anillos en los lados del arca, para llevar el arca. Y pasó a hacer la cubierta de oro puro. De 2 codos y medio era su longitud, y de codo y medio su anchura. Hizo además 2 querubines de oro. De labor a martillo los hizo en ambos extremos de la cubierta. Un querubín estaba en el extremo de allá, y el otro querubín en el extremo de acá. Hizo los querubines en la cubierta en sus 2 extremos. Y resultaron ser querubines que extendían 2 alas hacia arriba, cubriendo protectoramente la cubierta con sus alas, y sus rostros estaban el uno frente al otro. Los rostros de los querubines resultaron estar dirigidos hacia la cubierta. Y procedió a hacer la mesa de madera de acacia. De 2 codos era su longitud, y de 1 codo su anchura, y de codo y medio su altura. Entonces la revistió de oro puro, y le hizo un borde de oro en derredor. Enseguida le hizo un canto en derredor del ancho de 1 palmo menor, e hizo un borde de oro para su canto en derredor. Además, le fundió 4 anillos de oro, y puso los anillos en las 4 esquinas que eran para los 4 pies. Los anillos resultaron estar cerca del canto, como apoyos para los varales para llevar la mesa. Entonces hizo de madera de acacia los varales para llevar la mesa, y los revistió de oro. Después hizo los utensilios que están sobre la mesa, sus platos y sus copas y sus tazones y sus cántaros, con los cuales se derramarían las libaciones,
de oro puro. Entonces hizo el candelabro de oro puro. De labor a martillo hizo el candelabro. Sus lados y sus brazos, sus copas, sus bolitas y sus flores procedían de él. Y 6 brazos salían de sus costados. 3 brazos del candelabro de uno de sus costados, y 3 brazos del candelabro de su otro costado. 3 copas en forma de flores de almendro estaban en uno de los juegos de brazos, con bolitas y flores alternativas, y 3 copas en forma de flores de almendro estaban en el otro juego de brazos, con bolitas y flores alternativas. Así sucedía para los 6 brazos que salían del candelabro. Y en el candelabro había 4 copas en forma de flores de almendro, con sus bolitas y flores alternativas. Y la bolita debajo de 2 brazos procedía de él, y la bolita debajo de otros 2 brazos procedía de él, y la bolita debajo de 2 brazos más procedía de él, para los 6 brazos que salían del candelabro. Sus bolitas y sus brazos procedían de él. Todo ello era una sola pieza de labor a martillo de oro puro. Entonces hizo sus 7 lámparas, y sus despabiladeras y sus braserillos de oro puro. De un talento de oro puro lo hizo, y todos sus utensilios. Ahora hizo el altar del incienso de madera de acacia. De 1 codo era su longitud, y de 1 codo su anchura, siendo cuadrado, y de 2 codos era su altura. Sus cuernos procedían de él. Entonces lo revistió de oro puro, su superficie superior y sus lados en derredor, y sus cuernos, y le hizo un borde de oro en derredor. Y le hizo 2 anillos de oro más abajo de su borde sobre 2 de sus costados, sobre 2 lados opuestos de él, como apoyos para los varales con que llevarlo. Después hizo los varales de madera de acacia, y los revistió de oro. Hizo además el aceite de la unción santa, y el incienso perfumado, puro, obra de ungüentario. Varales con que llevarlo. Después hizo los varales de madera de acacia, y los revistió de oro. Hizo además el aceite de la unción santa, y el incienso perfumado, puro, obra de ungüentario. Capítulo 38. Y pasó a hacer el altar de la ofrenda quemada, de madera de acacia. De 5 codos era su longitud, y de 5 codos su anchura, siendo cuadrado, y de 3 codos su altura. Entonces le hizo sus cuernos sobre sus 4 esquinas. Sus cuernos procedían de él. Enseguida lo revistió de cobre. Después hizo todos los utensilios del altar, los recipientes y las palas y los tazones, los tenedores y los braserillos. Todos sus utensilios los hizo de cobre. Además, hizo para el altar un enrejado, obra a modo de red de cobre, debajo de su canto, abajo hacia su centro. Entonces fundió 4 anillos en las 4 extremidades cerca del enrejado de cobre, como apoyos para los varales. Después hizo los varales de madera de acacia y los revistió de cobre. Entonces metió los varales en los anillos en los lados del altar para llevarlo con ellos. Lo hizo un cajón hueco de tablones. Entonces hizo la palangana de cobre y su base de cobre, usando para ello los espejos de las sirvientas que hacían servicio organizado a la entrada de la tienda de reunión. Y procedió a hacer el patio. Para el lado hacia el Negueb, al sur, las colgaduras del patio eran de lino fino torcido por 100 codos. Sus 20 columnas y sus 20 pedestales con encajaduras eran de cobre. Las clavijas de las columnas y sus conexiones eran de plata. También, para el lado del norte, había 100 codos. Sus 20 columnas y sus 20 pedestales con encajaduras eran de cobre. Las clavijas de las columnas y sus conexiones eran de plata. Pero para el lado del oeste, las colgaduras se extendían por 50 codos. Sus columnas eran 10, y sus pedestales con encajaduras 10. Las clavijas de las columnas y sus conexiones eran de plata. Y para el lado del este, hacia el naciente, había 50 codos. Las colgaduras se extendían por 15 codos por un ala. Sus columnas eran 3,
y sus pedestales con encajaduras 3. Y para la otra ala, por este lado así como por el otro, de la puerta del patio, las colgaduras se extendían por 15 codos. Sus columnas eran 3 y sus pedestales con encajaduras 3. Todas las colgaduras del patio en derredor eran de lino fino torcido. Y los pedestales con encajaduras para las columnas eran de cobre. Las clavijas de las columnas y sus conexiones eran de plata. Y el revestimiento de sus partes superiores era de plata. Y había ligazones de plata para todas las columnas del patio. Y la pantalla de la puerta del patio era obra de tejedor, de hilo azul y lana teñida de púrpura rojiza y fibra escarlata de kermes y lino fino torcido. Y de 20 codos era la longitud, y la altura por toda su extensión era de 5 codos, al igual que las colgaduras del patio. Y sus 4 columnas y sus 4 pedestales con encajaduras eran de cobre. Sus clavijas eran de plata, y el revestimiento de sus partes superiores y sus conexiones eran de plata. Y todas las estacas de tienda para el tabernáculo y para el patio en derredor eran de cobre. Las siguientes son las cosas contadas en el inventario del tabernáculo. El tabernáculo del testimonio, del cual se hizo inventario por mandato de Moisés, como servicio de los levitas bajo la guía de Itamar, el hijo de Aarón el sacerdote. Y Bezalel, el hijo de Uri, el hijo de Ur de la tribu de Judá, hizo todo lo que Jehová le había mandado a Moisés. Y con él estaba Oholiab, el hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, artífice y bordador y tejedor en el hilo azul y la lana teñida de púrpura rojiza y fibra escarlata de kermes y lino fino. Todo el oro que se usó para el trabajo en toda la obra del lugar santo ascendió a la cantidad del oro de la ofrenda mecida, 29 talentos y 730 siclos, según el siclo del lugar santo. Y la plata de los inscritos de la asamblea fue 100 talentos y 1775 siclos, según el siclo del lugar santo. El medio siclo por individuo era la mitad de un siclo según el siclo del lugar santo, para cada hombre que pasaba a los inscritos de 20 años de edad y arriba, los cuales ascendieron a 603.550. Y se emplearon 100 talentos de plata para fundir los pedestales con encajaduras del lugar santo y los pedestales con encajaduras de la cortina. 100 pedestales con encajaduras equivalieron a 100 talentos, 1 talento por pedestal con encajadura. Y de los 1775 siclos, él hizo clavijas para las columnas y revistió sus partes superiores y las enlazó. Y el cobre de la ofrenda mecida fue 70 talentos y 2400 siclos. Y con esto procedió a hacer los pedestales con encajaduras de la entrada de la tienda de reunión y el altar de cobre y el enrejado de cobre que le pertenecía y todos los utensilios del altar y los pedestales con encajaduras del patio en derredor y los pedestales con encajaduras de la puerta del patio y todas las estacas de tienda del tabernáculo y todas las estacas de tienda del patio en derredor. Con encajaduras del patio en derredor y los pedestales con encajaduras de la puerta del patio y todas las estacas de tienda del tabernáculo y todas las estacas de tienda del patio en derredor. Capítulo 39. Y del hilo azul y la lana teñida de púrpura rojiza y la fibra escarlata de kermes hicieron prendas de vestir de obra tejida para desempeñar el ministerio en el lugar santo. De modo que hicieron las prendas de vestir santas que eran para Aarón, tal como Jehová le había mandado a Moisés. Por consiguiente, hizo el efod de oro, hilo azul y lana teñida de púrpura rojiza y fibra escarlata de kermes y lino fino torcido. Entonces batieron láminas de oro hasta hacer las hojas delgadas, y él cortó hilos para ir metiéndolos entre el hilo azul y la lana teñida de púrpura rojiza y la fibra escarlata de kermes y el lino fino como obra de bordador. Le hicieron hombreras que se unían,
se unía en sus dos extremidades, y el cinturón que estaba sobre él para atarlo apretadamente era del mismo material, según su hechura, de oro, hilo azul y lana teñida de púrpura rojiza y fibra escarlata de kermes y lino fino torcido, tal como le había mandado Jehová a Moisés. Entonces hicieron las piedras de ónice engastadas con engastes de oro, grabadas con los grabados de un sello, conforme a los nombres de los hijos de Israel, de modo que las colocó sobre las hombreras del efod como piedras memoriales para los hijos de Israel, tal como le había mandado Jehová a Moisés. Entonces hizo el pectoral con labor de bordador, como la obra del efod, de oro, hilo azul y lana teñida de púrpura rojiza y fibra escarlata de kermes y lino fino torcido. Resultó ser cuadrado al doblarlo. Hicieron el pectoral tal que, al doblarlo, era de 1 palmo su longitud y de 1 palmo su anchura. Entonces lo llenaron con 4 filas de piedras. Fila de rubí, topacio y esmeralda era la primera fila, y la segunda fila era de turquesa, zafiro y jaspe, y la tercera fila era de piedra leshem, ágata y amatista, y la cuarta fila era de crisólito y ónice y jade. Estaban engastadas con engastes de oro en sus guarniciones, y eran las piedras conforme a los nombres de los hijos de Israel. Eran 12 conforme a sus nombres, con los grabados de un sello, cada una según su nombre para las 12 tribus. Y procedieron a hacer sobre el pectoral cadenillas enroscadas, en obra de cordel, de oro puro. Entonces hicieron 2 engastes de oro y 2 anillos de oro, y pusieron los 2 anillos sobre las 2 extremidades del pectoral. Después metieron los 2 cordeles de oro por los 2 anillos en las extremidades del pectoral. Y metieron los 2 extremos de los 2 cordeles por los 2 engastes. Entonces los pusieron sobre las hombreras del efod en su parte delantera. Enseguida hicieron 2 anillos de oro y los colocaron en las 2 extremidades del pectoral sobre su orilla, que está del lado hacia el efod por dentro. Entonces hicieron 2 anillos de oro y los pusieron sobre las 2 hombreras del efod por debajo, en su parte delantera, cerca de su juntura, por encima del cinturón del efod. Finalmente, ataron el pectoral por sus anillos a los anillos del efod con una cuerdecita azul, para que continuara por encima del cinturón del efod y para que no se desalojara el pectoral de encima del efod, tal como le había mandado Jehová a Moisés. Entonces hizo la vestidura sin mangas del efod, trabajo de obrero de telar, toda de hilo azul, y la abertura de la vestidura sin mangas estaba en su centro como la abertura de una cota de malla. Su abertura tenía en derredor un borde para que no se rompiese. Entonces hicieron sobre el dobladillo de la vestidura sin mangas granadas de hilo azul y lana teñida de púrpura rojiza y fibra escarlata de kermes, torcidos juntos. Además, hicieron campanillas de oro puro y pusieron las campanillas entre las granadas sobre el dobladillo de la vestidura sin mangas en derredor, entre las granadas, una campanilla y una granada, una campanilla y una granada sobre el dobladillo de la vestidura sin mangas en derredor, para desempeñar el ministerio, tal como le había mandado Jehová a Moisés. Enseguida hicieron los trajes talares de lino fino, trabajo de obrero de telar, para Aarón y sus hijos, y el turbante de lino fino, y las prendas ornamentales de lino fino para la cabeza, y los calzoncillos de lino fino torcido, y la banda de lino fino torcido, e hilo azul, y lana teñida de púrpura rojiza, y fibra escarlata de kermes, obra de tejedor, tal como le había mandado Jehová a Moisés. Finalmente, hicieron la lámina resplandeciente, la santa señal de dedicación, de oro puro, e inscribieron sobre ella una inscripción con los grabados de un sello. La santidad pertenece a Jehová. Entonces le pusieron una cuerdecita de hilo azul a fin de ponerla sobre el turbante por arriba, tal como le había mandado Jehová a Moisés.
de modo que quedó terminada toda la obra para el tabernáculo de la tienda de reunión, puesto que los hijos de Israel siguieron haciendo conforme a todo lo que le había mandado Jehová a Moisés. Hicieron precisamente así. Y procedieron a traer el tabernáculo a Moisés, la tienda y todos sus utensilios, sus corchetes, sus marcos de entrepaños, sus barras y sus columnas y sus pedestales con encajaduras, y su cubierta de pieles de carnero teñidas de rojo, y su cubierta de pieles de foca, y la cortina de la pantalla, y el arca del testimonio y sus varales y la cubierta, la mesa, todos sus utensilios, y el pan de la proposición, el candelabro de oro puro, sus lámparas, la fila de lámparas, y todos sus utensilios y el aceite de la iluminación, y el altar de oro, y el aceite de la unción, y el incienso perfumado, y la pantalla para la entrada de la tienda, el altar de cobre, y el enrejado de cobre que le pertenecía, sus varales, y todos sus utensilios, la palangana y su base, las colgaduras del patio, sus columnas y sus pedestales con encajaduras, y la pantalla para la puerta del patio, sus cuerdas de tienda y sus estacas de tienda, y todos los utensilios para el servicio del tabernáculo, para la tienda de reunión, las prendas de vestir de obra tejida para desempeñar el ministerio en el santuario, las prendas de vestir santas para Aarón el sacerdote, y las prendas de vestir de sus hijos para hacer trabajo de sacerdotes. Conforme a todo lo que Jehová le había mandado a Moisés, así hicieron los hijos de Israel todo el servicio. Y llegó a ver Moisés toda la obra, y mire, la habían hecho tal como había mandado Jehová. Así habían hecho. En consecuencia, los bendijo Moisés. Servicio. Y llegó a ver Moisés toda la obra, y mire, la habían hecho tal como había mandado Jehová. Así habían hecho. En consecuencia, los bendijo Moisés. Capítulo 40. Entonces Jehová le habló a Moisés, diciendo: En el día del primer mes, al primero del mes, has de erigir el tabernáculo de la tienda de reunión, y tienes que colocar en él el arca del testimonio, y obstruir el acceso al arca con la cortina. Y tienes que introducir la mesa, y poner en orden su arreglo. Y tienes que introducir el candelabro y encender sus lámparas. Y tienes que poner el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio, y colocar en su lugar la pantalla de la entrada para el tabernáculo. Y tienes que poner el altar de la ofrenda quemada delante de la entrada del tabernáculo de la tienda de reunión. Y tienes que poner la palangana entre la tienda de reunión y el altar, y poner agua en ella. Y tienes que poner el patio en derredor, y poner la pantalla de la puerta del patio. Y tienes que tomar el aceite de la unción, y ungir el tabernáculo y todo lo que hay en él. Y tienes que santificarlo, y todos sus utensilios. Y así tiene que llegar a ser cosa santa. Y tienes que ungir el altar de la ofrenda quemada, y todos sus utensilios, y santificar el altar. Y así tiene que llegar a ser un altar santísimo. Y tienes que ungir la palangana y su base, y santificarla. Entonces tienes que hacer que Aarón y sus hijos se acerquen a la entrada de la tienda de reunión, y lavarlos con agua. Y tienes que vestir a Aarón con las prendas de vestir santas, y ungirlo y santificarlo, y así tendrá que hacerme trabajo de sacerdote. Después de eso, harás que se acerquen sus hijos, y tienes que vestirlos con trajes talares. Y tienes que ungirlos tal como ungiste a su padre. Y así tendrán que hacerme trabajo de sacerdotes, y su unción tendrá que servirles de continuo como sacerdocio hasta tiempo indefinido durante sus generaciones. Y procedió Moisés a hacer conforme a todo lo que le había mandado Jehová. Hizo precisamente así. Por consiguiente, sucedió que en el primer mes, en el segundo año, al primer día del mes, fue erigido el tabernáculo.
Cuando procedió Moisés a erigir el tabernáculo, fue colocando sus pedestales con encajaduras y poniendo sus marcos de entrepaños y metiendo sus barras y levantando sus columnas. Entonces extendió la tienda sobre el tabernáculo y colocó la cubierta de la tienda por encima sobre ella, tal como Jehová le había mandado a Moisés. Después de eso, tomó el testimonio y lo puso dentro del arca y colocó los varales en el arca y puso la cubierta por encima sobre el arca. Entonces introdujo el arca en el tabernáculo y puso en su lugar la cortina de la pantalla y obstruyó el acceso al arca del testimonio, tal como le había mandado Jehová a Moisés. Enseguida puso la mesa en la tienda de reunión en el lado del tabernáculo hacia el norte, fuera de la cortina, y arregló sobre ella la fila de panes delante de Jehová, tal como le había mandado Jehová a Moisés. Entonces colocó el candelabro en la tienda de reunión enfrente de la mesa, en el lado del tabernáculo hacia el sur. Entonces encendió las lámparas delante de Jehová, tal como le había mandado Jehová a Moisés. Enseguida colocó el altar de oro en la tienda de reunión delante de la cortina, para hacer humear sobre él el incienso perfumado, tal como le había mandado Jehová a Moisés. Finalmente, puso en su lugar la pantalla de la entrada del tabernáculo, y colocó el altar de la ofrenda quemada a la entrada del tabernáculo de la tienda de reunión, para ofrecer sobre él la ofrenda quemada y la ofrenda de grano, tal como le había mandado Jehová a Moisés. Entonces colocó la palangana entre la tienda de reunión y el altar, y puso en ella agua para lavar. Y Moisés y Aarón y sus hijos se lavaron las manos y los pies allí. Cuando entraban en la tienda de reunión y cuando se acercaban al altar, se lavaban, tal como le había mandado Jehová a Moisés. Finalmente, erigió el patio en derredor del tabernáculo y del altar, y puso la pantalla de la puerta del patio. De modo que Moisés terminó la obra, y la nube empezó a cubrir la tienda de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no pudo Moisés entrar en la tienda de reunión, porque la nube residía sobre ella, y la gloria de Jehová llenaba el tabernáculo. Y cuando la nube se alzaba de sobre el tabernáculo, los hijos de Israel levantaban el campamento durante todas las etapas de su viaje. Sin embargo, si la nube no se alzaba, entonces no levantaban el campamento sino hasta el día en que se alzaba. Porque la nube de Jehová estaba sobre el tabernáculo de día, y de noche continuaba sobre él un fuego a la vista de toda la casa de Israel durante todas las etapas de su viaje. Porque la nube de Jehová estaba sobre el tabernáculo de día, y de noche continuaba sobre él un fuego a la vista de toda la casa de Israel durante todas las etapas de su viaje.